Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Sí, buenos días, profesor. Sí, buenos días, profesor. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a la clase de habilidades digitales. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son los podcasts. Y bueno, me gustaría primero saber si han escuchado que son podcasts, si entienden eh, el concepto como tal, o qué es lo que entienden. ¿Alguien que quiera compartir? ¿O es primera vez que escuchan esa palabra? Nada, ninguno. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Álvarez, adelante. Sí, en alguna oportunidad una amiga me dijo, fíjate que estoy escuchando unos podcasts acerca de cómo poder relacionarte mejor en el trabajo. Yo me imagino que son como sería como instrucciones de cómo poder hacer mejor las cosas, ¿no? Bueno, es parte del contenido del podcast. Muchas gracias, Deborah. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, Álvarez. Buenos días. Es como un programa de radio que puede ser como de diferentes temáticas, pero solamente que queda grabado, no es necesario que solamente se escuche una vez al aire, sino queda como grabado en alguna plataforma. Ok, muchas gracias, Sheila. También, efectivamente, bueno, no sé si alguien más quiere comentar. ¿Nadie? Ve. Efectivamente, adelante, Contreras. Es un programa de audio que se distribuye a través de internet, redes sociales, otro medio para, en un tema específico, por medio de audio, lo das a conocer, informas, educas a la gente y aparte de educar a la gente, es para entretener, conectar y promover una idea, un concepto, una publicidad o algo que desees. Ok, muchas gracias, Contreras. Por acá por el chat también López comenta que son como historias narradas de audio que se pueden escuchar en cualquier tipo de plataforma de audio. Efectivamente, también es así. Bermúdez también comenta que son audios compartidos o transmitidos en línea y pueden tratar sobre debates o monólogos. En realidad, bueno, todos los que participaron realmente tienen una idea bastante clara. El concepto de radionovelas digitales, Gamarra también comenta. Perfecto, gracias, Gamarra. En realidad el concepto directo es contenido de audio. En algunos casos agregan videos, pero la naturaleza del podcast es que podamos consumir ese contenido sin tener que estar viendo un dispositivo. Sencillamente estamos haciendo cualquier actividad y podemos estar escuchando un podcast que los temas de podcast son ilimitados, los que ustedes, a imaginación de ustedes, pueden ser técnicos, pueden ser entretenimiento, música, cualquier tema que a ustedes se les ocurra y que ustedes sientan que pueden enganchar a la gente, porque la idea del podcast es el reto, el reto principal es que la gente escuche sin tener que estar viendo algo, un video o algo que les llame la atención y que puedan enganchar
justo con esa historia. Puede ser un tema de aprendizaje, puede ser un tema de inglés. Entonces, el reto de los podcasts básicamente es eso, ¿no? Tratar de enganchar a la gente solamente con audio. El término de podcast en realidad viene del llamado iPod, que fue el diseño que creó Apple para tener contenido audible. Recuerden, esos dispositivos realmente era básicamente música. Y el cast, sabemos que el término es de difusión. Entonces, esa unión de esa unión sale podcast. Alguien comentó que era como una especie de emisora de radio y efectivamente el podcast viene a ser como una emisora de radio transmitida por internet. La diferencia es que alguien comentó, no recuerdo si fue Contreras, pero es un contenido que va a estar almacenado en servidores. Entonces, podemos escucharlo nuevamente o escucharlo cuando queramos, ¿no? A diferencia de a lo mejor de una emisora que sencillamente difundía la información y ya pues el programa nos quedaba grabado. Entonces, esa es una de las ventajas, de alguna manera, del podcast. Voy a presentar algunos slides, porque lo que me interesa aquí, digamos, ya ustedes saben el concepto de lo que es podcast. Sin embargo, si alguien de aquí de la clase probablemente quiera dedicarse a eso, así como se hace contenido para YouTube, videos, entre otros, que se puede monetizar, igual son los podcasts. Mientras más reproducciones se tengan, mientras la gente se mantenga más en el tiempo escuchando un audio, esto llama la atención de gente, de empresas que quieren hacer publicidad. Entonces, es algo interesante, pero hay que tener esa habilidad, como les comento, de enganchar al público, ¿no? Que es lo más importante. Voy a compartir acá mi pantalla. La presentación lo que les quiero mostrar es cómo ustedes pueden o cuáles son los pasos para crear un podcast, cómo subirlo a plataformas. Vamos a ver distintas plataformas y herramientas que les van a permitir a ustedes crear un podcast. Algunas herramientas son gratis, otras son de pago o vienen combinadas. Entonces, bueno, me indican, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Eh? Sí, me confirman, por favor. Sí, ¿no? Sí, ya se ve, profe. Perfecto, ok. Bien, vamos a pasar a lo que es o lo que contiene un podcast. El podcast es un formato de contenido digital que consiste en una serie de episodios. Esta parte es importante porque cuando ustedes, digamos, se van a dedicar al podcast, normalmente seleccionan un tema que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Y esa es la idea, de tratar de enganchar así a los usuarios con algo que quedó pendiente, pero que es interesante, ¿no? Como una narración de una película o algo así. En algunos casos se incluye video, sin embargo, no es tanto la idea. Los videos, a lo mejor los podcasts que he visto que tienen video es como una entrevista. Entonces puede quedar el video, sin embargo, no es relevante para el contenido, ¿no? O sea, lo que queremos es escuchar la historia, la entrevista, pero el video pasa a segundo plano. Los temas, como les comenté, son
diversos. Lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer en podcast. Lo que hablamos, los usuarios pueden escuchar en línea o descargar dicho audio para escucharlo en el momento que ustedes quieran o cuando están realizando otra actividad. Los podcasts pueden abarcar una amplia variedad de temas. Digamos que aquí se ponen algunos ejemplos: noticias, política, educación, entrevistas, historias de vida, análisis de películas, música, entre otros. De acuerdo a las estadísticas, los que más se escuchan son historias reales. Es lo que, en teoría, en la estadística de los podcasts, son lo que la gente más busca. Los podcasts generalmente se distribuyen a través de plataformas de streaming de audio como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otros, donde los usuarios pueden suscribirse a ellos y recibir información, digamos, de manera automática después que se suscriben. También pueden estar disponibles en sitios web dedicados, donde también ustedes pueden ingresar y descargar, bien sea escucharlos allí o descargar los episodios si les llama la atención. Una de las ventajas del formato de podcast es su accesibilidad y conveniencia. Básicamente lo que hablamos, los oyentes consumen el contenido mientras están haciendo otras actividades y también seleccionan cuándo quieren escuchar dicho contenido. Inclusive lo pueden guardar y lo pueden repetir. Sobre todo esto en el caso de los podcasts que, por ejemplo, enseñan otro idioma, ¿no? El caso de inglés, que es algo que siempre buscamos, nos ayuda mucho a escuchar y repetir. Adelante, Contreras. Gutiérrez soy, maestro, me dijo amigo. Gutiérrez, es que vi que levantó Contreras la mano. Ok. Maestro, sí. mi pregunta es para poder accesar a todos estos podcasts, ¿mediante qué plataforma? Spotify es la única hasta donde yo sé. Sé que hay muchas, pero ¿cuál recomienda usted? Sí, bueno, Spotify, recuerden que Spotify hay como que tenemos que suscribirnos y también hay algo de pago. Sin embargo, Google Podcast tiene una opción que ahorita se las voy a mostrar. De hecho, ¿y es gratis Google Podcast? Sí, ajá. Muy bien. Gracias, de hecho, podemos instalarlo y ahorita voy a hacer el ejemplo de instalarlo para que ustedes vean lo sencillo. Y esa sería la mejor opción. Muy amable, maestro. Buen día. Gracias. No de nada. Bien, continúo entonces. Ok. Digamos que son los pasos generales para crear un podcast. En caso de que alguien de ustedes quiera dedicarse a esto, lo primero es tener una idea clara del formato del tema y del formato del podcast. Bien sea si van a narrar historias de películas, si van a explicar como para que la gente entienda el contexto de lo que se refiere a una película, que a veces es difícil entenderla en el primer momento, como no sé si ustedes vieron la película Inception, que es un sueño dentro de otro y de otro. Son desarrollos interesantes y hay gente que tiene la capacidad de explicar de manera muy sencilla de qué se trata toda la historia, ¿no? A manera resumida. Entonces, bueno, un tema puede ser ese, ¿no? Y como les comenté, la idea es que ustedes no solamente piensen en un episodio, sino que a partir de allí empiecen a enganchar historias y entonces eso le va a parecer interesante a la gente, al punto de que van a esperar el siguiente episodio para continuar escuchando la historia. Lo segundo es tener un buen sistema de grabación. Micrófono, auriculares, computadora. El micrófono obviamente pues es para captar el audio. El auricular normalmente se utiliza para escucharnos y que efectivamente ese audio que vamos a reproducir
esté bien grabado. Y el computador, bueno, realmente aquí sería cualquier dispositivo que pueda captar el audio, pueda grabar, editar y bueno, después hacer la publicación. De los software de grabación y edición hay una gama muy amplia, sin embargo, algunos son gratuitos y otros de pago, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, yo no hago podcast, pero sí tengo un canal de YouTube donde trato de explicar cómo tocar la guitarra. No soy un experto en la guitarra, solo que me gusta sacar canciones y publicarlas para que la gente también las pueda sacar, ¿no? Entonces, yo utilizo la herramienta Audacity, es una herramienta gratuita y muy buena. Ahorita les voy a mostrar, bueno, sí, podemos hacer una parada acá, les muestro el programa o lo hacemos al final. No sé qué les parece mejor, si continuamos o les muestro el programa, hacemos una prueba y volvemos. ¿Qué les parece mejor? Podríamos hacer la prueba primero y después volvemos, maestro. No sé Perfecto. qué opinan mis compañeros. Ok. Entonces, dentro de los programas está Audacity, que es gratuito, Adobe Audition, que, bueno, sabemos que es de pago, GarageBand también, que es de Mac, el Reaper, que también es de pago. Sin embargo, el Audacity, les voy a mostrar acá, este software. Como les comenté, lo pueden descargar, es totalmente gratuito. Y lo bueno es que en las últimas versiones ya están incluyendo inteligencia artificial para mejorar el audio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es configurar cuál es la interfaz de audio que va a captar. En este caso tenemos este botón o tenemos también aquí en editar preferencias. Podemos dar acá, este es con qué se va a reproducir. En este caso con el speaker o los audífonos que se tengan en el computador, y aquí los dispositivos con los cuales se va a grabar. Él automáticamente detecta los dispositivos que ustedes tengan en su computador para grabar. Entonces, en este caso tenemos, yo estoy tomando la tarjeta de audio que tiene el computador. Y aquí sencillamente lo que hacemos es que le damos clic en grabar. Entonces, aquí podemos hacer alguna prueba. Déjenme aquí speaker audio, configuración de audio. Ok. Voy a hacer esta. Ok, esto es una prueba. 1, 2, 3, grabando. Y aquí detenemos. O sea, aquí podemos grabar todo el episodio y luego lo vamos a reproducir. Lo primero, aquí vemos que el audio se escucha un poco bajo. Entonces, en este programa tiene varias opciones. Lo primero es que tenemos que seleccionar todo, que eso se hace con Control A. También en edición les aparece las opciones directas de teclado, ¿no? Y nos vamos aquí, por ejemplo, a efectos. Y en efectos, lo primero que vamos a hacer es normalizar el volumen. Esto es para tratar de balancear, porque a veces hablamos un poco más duro cuando estamos narrando algo y no nos damos cuenta. Entonces, él trata de nivelar eso. Y luego, lo segundo es, si hay ruido de fondo, lo que hacemos es que tomamos una muestra, o sea, seleccionamos una muestra y tenemos aquí reducción de ruido. Le decimos que
vamos a obtener el perfil, es decir, el ruido que queremos eliminar. Luego nuevamente seleccionamos allí y con esto ya le decimos aceptar. Aquí le configuramos la sensibilidad, es decir, si queremos que esa reducción de ruido sea mayor o menor, y le damos aceptar. Entonces allí automáticamente ya él filtró o quitó ese ruido probablemente de fondo o que no queríamos. Como ven, en efectos tienen muchísimas opciones. Aquí ecualizador de curva, es decir, si queremos que quite los tonos más agudos o que permita tonos más agudos o que quite tonos más bajos. Entonces, esto permite que el audio, o sea, si ustedes escuchan ruido, si no les gustó el brillo, hay mucho siseo que es como ese que muchos de nosotros tenemos. Entonces, esta herramienta permite editar y mejorar ese audio antes de publicarlo. Aquí también tenemos otros que, por ejemplo, amplificar, ¿no? Si queremos que el audio se escuche mucho más alto, voy a poner aquí. Como ven, pues, tenemos múltiples opciones. Y también, como les comenté, esta herramienta ya incluye algunos parches que tienen inteligencia artificial, que es que esto también supresión de ruido. Entonces él hace un análisis. Ahorita no lo voy a hacer porque sí toma mucho más tiempo, pero tiene muchas opciones. También supresor de picos. Hay algunos limitadores. En este caso, bueno, siempre hay que seleccionar el audio pero esta herramienta, digamos, les va a ayudar mucho. Y cuando ya tengan editado el audio, sencillamente le dan exportar audio y tienen aquí los diferentes formatos, el WAV, el MP3, o sea, tienen múltiples formatos. Entonces, sencillamente lo guardan, le ponen acá el nombre que quieran, en este caso prueba, exportar, y aquí ustedes ponen donde quieren esa prueba. Entonces, este sería como uno de las herramientas gratis que comenté y comento acá en el software de grabación para utilizar, digamos, para grabar el audio y luego hacer el postproceso para después subirlo a un hosting. Hay otra herramienta que no comenté aquí y que es gratis para los que utilizan Windows, que se llama OBS. Este OBS Studio también es otra herramienta que es totalmente gratis y que ustedes pueden utilizar si tienen Windows, porque viene en la Store de Windows. Entonces, esta, como ven, tiene configuración de pantalla, es decir, yo configuro lo que quiero mostrar en la pantalla y aquí también configuro los dispositivos. Esto, digamos que se puede decir que es un curso completo. Aquí, si le damos más en la parte inferior, podemos indicarle captura de audio, captura de salida, si queremos captura de la ventana o captura de una imagen o de la cámara. Tiene también múltiples opciones y aquí le damos iniciar grabación. Cuando terminamos, él la va a grabar automáticamente en MP4, luego podemos separar estos audios. O sea, es una herramienta muy, muy útil que recomiendo y como les comenté, es totalmente gratuita. Esta sí es tanto para video como para voz. Audacity solamente es para voz. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Profe, ¿cuál es el nombre de la segunda aplicación? Se llama así. Usted, los que tienen Windows, presionan la banderita de Windows y si no lo primero, si no la tienen, escriban así como se ve aquí, Store. Microsoft Store o sencillamente escriben Store y aquí les aparece ya, ¿no? Y en la búsqueda, bueno, Store sí tarda un poquito. En la búsqueda acá ustedes ponen OBS. Entonces aquí les aparece OBS Studio.
Inclusive yo ya la tengo acá, porque ya está, ya la instalé. Pero si no la tienen, sencillamente aprovechen, instálenla, es totalmente gratis. Aquí les va a aparecer instalar y ya la pueden Gracias. utilizar. Es muy buena. Y ya después, por ejemplo, con Audacity pueden tomar el audio y editarlo como vimos ahorita. Digamos que, como dicen acá en México, la idea es tratar de usar las herramientas y picarle para que vayamos viendo las opciones que tenemos, ¿no? En esa, googlea, de inmediato te va a llevar a la página de Google Podcast. Ajá. Ok, eso que dice Gamarra, esa parte es para subir un feed, que ahorita lo vamos a explicar. Vamos a continuar con la presentación. Si no hay más preguntas o dudas, ok, quedamos en lo que son un software de grabación y de edición, como vimos. Vamos con la parte de hosting de podcast. Lamentablemente no tenemos una opción directa como YouTube, que sencillamente nosotros grabamos un video con audio, lo guardamos en MP4 o en AVIO, en cualquier formato, y lo podemos subir directamente a un canal de YouTube. En este caso, los podcasts requieren de un hosting, es decir, de un servidor que procesa ese audio. En teoría, la idea de procesarlo es que lo suba con la mejor calidad posible. Entonces, esos archivos de audio tenemos que subirlos a un servidor, a un hosting de podcast disponibles. Hay muchas opciones. Aquí les menciono algunas. Blissing, Podbean, Anchor. El Anchor era un servidor, era como decir otra empresa, y Spotify lo absorbió, lo compró. Entonces, si ustedes buscan Anchor, van a encontrar, los va a dirigir a Spotify. Está Spreaker, que también es otro. Todos estos, digamos, algunos tienen como opciones de limitación a nivel de cantidad de, por ejemplo, de personas que están participando. Digamos que ahorita vamos a ver un ejemplo de estos servidores. Entonces tiene como una parte que puede ser gratis y la otra que es de paga. Estos servidores o estos hosting son los que permiten obtener el famoso feed, que es el formato ya propiamente para poderlo subir como podcast. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a meternos aquí. Voy a meterme en Spreaker y para mostrarles, les ponen así tal cual Spreaker en su navegador. Este es. Entonces, esto es un hosting. Como ven, estos son canales de podcast. Entonces, podemos revisar alguno. Si vemos acá aquí están como los episodios, tienen ya numeración, y así cuando ustedes carguen en cualquier hosting, les va a poner un número, y también les va a dar esta información, que es la que nos interesa al momento de publicar el podcast. Entonces, este que dice RSS Feed es el formato con el cual literalmente vamos a subir la información o la vamos a publicar. En este caso puede ser en Google Podcast, por ejemplo. Ahorita digamos que continuamos, pero es para que vayan teniendo la idea. El siguiente es lo que es la parte de diseño gráfico para la portada de podcast. Esto está más asociado a cómo, a la publicidad que podemos hacer
en el formato, así como ustedes ven una portada de YouTube que dice, no mejor, el mejor podcast del año. Entonces, digamos que eso, pues, de manera visual llama mucho la atención, ¿no? Y la gente empieza a hacer clic, a escuchar y la misma gente va promocionando. Otro aspecto importante es el nombre del podcast. Siempre hay que tratar de buscar un nombre llamativo, algo relevante. Inclusive pueden ser temas a lo mejor repetitivos, pero el título llama mucho la atención. Otro punto importante que aquí sí tienen que cuidar es que si quieren ponerle música de ambiente, música de fondo durante la narración, sí es importante que tomen en cuenta lo que es el tema de derechos de autor. Muchos videos en YouTube o muchos podcasts son penalizados por derechos de autor, entonces los bloquean, no los pueden publicar, pueden a lo mejor apelar. Sin embargo, hay muchas empresas que tienen los derechos de autor de temas, sobre todo de música. Entonces, hay algunas licencias que se llaman así tal cual CC BY NC SA, que es una licencia de atribución no comercial y se llama compartir igual. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando ustedes agregan una imagen, por ejemplo, ustedes le dicen acá en PowerPoint, le dicen insertar imagen y le dicen imagen en línea, vamos a suponer yo agarro esta. Fíjense que aquí le dice solo Create Commons. Entonces, cuando ustedes seleccionan la imagen y la insertan, en la parte inferior, voy a tratar de ampliar esto. En la parte inferior, si ven que les aparece la licencia de CC BY SA. Entonces, esto lo que les indica a ustedes es que esa foto la pueden utilizar ustedes sin derecho de autor. Entonces, es muy importante que cuando ustedes van a publicar algo en redes sociales, la licencia sea pública. Si ustedes toman una foto que tiene derechos de autor, ese autor o esa empresa les puede bloquear a ustedes el contenido o se puede quedar con la ganancia de lo que produzca ese video o ese audio. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto si van a poner música de fondo. Aquí hay algunas opciones que yo les dejo que son donde podemos encontrar contenido de música libre. No todas digamos que no todas las opciones que estoy dando acá son 100% libres, ¿no? O sea, YouTube Audio Library, sí, porque él tiene un contenido literalmente para los creadores de contenido de YouTube, donde ponen música música para seleccionar, que ustedes pongan en sus videos y es totalmente libre, o sea, no tiene derecho de autor. Hay otras como Free Music Archive, Amendo, SoundCloud, CC Mixter, que tienen combinación, es decir, algunos audios de música son libres y otros hay que pagar. Pero aquí ustedes tienen la opción para que puedan descargar algún audio de fondo y que no les vayan no vayan a tener reclamos por derechos de autor. El siguiente es planificar la planificación del guión, que esto es más o menos lo que les dije al principio. Cuando ustedes seleccionan una historia,
es importante tratar de mantener una secuencia de episodios para que llame la atención. En los podcasts no podemos hacer muchas pausas. Los podcasts normalmente tienen como una limitación, o sea, podemos decir que un podcast de media hora ya es suficiente. Sin embargo, en algunas entrevistas se puede prolongar más, ¿no? Pero la idea es que no sean tampoco tan prolongados, porque la gente tiende como a cansarse. Y lo otro es que deja de enganchar al público, ¿no? Entonces, es importante mantener el enfoque y la fluidez durante ese tiempo que ustedes están transmitiendo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? No, va. Ninguna. No, profe. Ok. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Ahora sí, vamos a ver cómo publicar un podcast. Lo primero, como vimos, es grabar el contenido. Podemos utilizar una herramienta de paga o una herramienta pública, como lo hicimos ahorita con el Audacity. Es una opción bastante buena. Creamos el audio, lo editamos, tratamos de garantizar de que ese audio sea lo más limpio posible. Luego vamos a alojar el podcast en una plataforma de hosting. Esta plataforma es la que les comenté, ¿no? O sea que, por ejemplo, está Anchor, Blitzy, Pubian, Spreaker, que fue la que vimos ahorita. Déjame ver si yo la dejé. Aquí está, la de Spreaker. Para que entramos acá, agarramos un canal de podcast y sencillamente tomamos el feed de un episodio, ¿no? Entonces, ya tenemos el feed, que es lo que vemos acá, y ese ya va a ser nuestro enlace para poder hacer la publicación. Digamos que ¿Podría hacerlo otra vez, maestro? Perdón, disculpe, no. Sí, claro. Voy a cerrar acá. Voy a cerrar la página de ejemplo del hosting. Aquí tomamos Spreaker, es como ejemplo de uno de los hosting. Escribimos Spreaker tal cual o en Google podemos escribir. Nos aparece el hosting, el servidor donde se guardan los podcasts. Estos son los canales de podcast, como les comenté. Hay muchos, fíjense que son historias, no sé, de suspenso, de terror. Hay muchos, o sea, los temas son realmente, se pueden decir, casi infinitos. En este caso tomamos un ejemplo que es el que dice el podcast, supéralo por favor. Entonces le damos clic allí y ya acá, imagínense que este es el servidor que ustedes están utilizando y este es su canal de podcast. Entonces, el canal de ustedes de podcast, entonces va a tener estas características en este servidor. Y aquí, fíjense, aquí, déjame poner nuevamente la lupa. Aquí les aparece esta opción que dando clic allí, les va a ir hacia como al código de la página, pero realmente lo que nos interesa es episodios y el archivo que dice, o el enlace que dice feed al final. Entonces, nosotros tomamos esto, voy a darle OK. ¿Ese es el HTTP para compartir, por ejemplo, con estudiantes y demás? No, ese es el archivo para publicarlo en la plataforma ya de podcast, que ahorita les voy a mostrar en el siguiente ejemplo y vamos a entrar a Google Podcast para que ustedes más o menos sepan cómo debe ser. ¿De acuerdo? Pero digamos que hasta ahorita ustedes subieron el archivo de audio
a un servidor a un hosting que le llama, y ese hosting revisa el audio y luego lo convierte en un enlace que se llama feed. Hasta ahorita tenemos eso. Entonces, ya ese servidor de podcast o ese hosting nos da el feed, el feed RSS, que es el formato para poderlo publicar en una aplicación de podcast. En este caso, lo vamos a hacer en Google Podcast. ¿De acuerdo? ¿Se entiende alguna duda hasta aquí? Ninguna, maestro. Ok, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es crear una cuenta en Google Podcast. La cuenta se tiene que hacer así, Google Podcast Manager. Entonces, vamos a entrar a ese enlace. Igual les voy a compartir el enlace acá, pero por ahorita solamente quiero mostrarles cómo entrar. Aquí agregamos una pestaña, si queremos. Le damos clic. Perdón, es que tenía el paréntesis. Le damos clic y le va a aparecer esta pestaña. Fíjense que yo no agregué ninguna cuenta porque ahorita estoy con la cuenta ya logueada de la universidad. Sin embargo, esto lo pueden hacer con sus cuentas privadas, ¿no? O sea, su cuenta Gmail. Estén logueados, sencillamente buscan la página y ya ingresan. O buscan así Google Podcast y les va a aparecer un enlace donde le dice Google Podcast Manager. Lo importante es que diga acá esto, Google Podcast Manager. Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es darle empezar ahora. Entonces, fíjense, aquí ya les aparece a ustedes ingresar el feed RSS de podcast. ¿Y esto de dónde viene? Sencillamente viene del servidor al cual ustedes se suscribieron y suben sus archivos de audio. Entonces, ya cuando ustedes suben el archivo de audio al hosting, el hosting se los convierte en un feed. Y ese feed es el que ustedes agarran, copian y pegan acá. Entonces, cuando pegan su feed, vamos a darle aquí paso siguiente. Él va a verificar. Fíjense que aquí aparece confirmar lo que se ha seleccionado. Entonces aparecen los episodios. Digamos, se puede, en este caso, tomamos el feed completo del canal, ¿no? Pero puede ser un nuevo video que sencillamente ustedes lo ponen acá, ¿no? Y lo van publicando. Entonces, en esta opción es importante revisar que corresponda a su podcast, la parte de la portada, que es lo que yo les comentaba del tema de publicidad, que es importante el tema de publicidad, porque bueno, eso llama mucho la atención. Realmente al final lo que engancha es el contenido, pero el tema de la publicidad, una buena portada, un buen título, pues también engancha, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, aquí la primera opción es introducir el feed RSS del podcast. Esa es como la primera opción. Luego, después que agregamos eso, nos dice confirmar lo que se ha seleccionado. En este caso, tomamos este ejemplo de ese feed y bueno, estamos confirmando, si nos vamos al hosting, confirmamos que efectivamente corresponde al canal, ¿no? Al canal y al video que
que nos interesa. Como les comenté, un episodio puede ser, o sea, está directamente asociado a un feed. Pueden publicar ese episodio o pueden publicar el canal completo. En este caso estamos publicando todo el contenido ya del canal. Luego, aquí nos van a indicar, si le doy paso siguiente, nos va a mostrar o nos va a indicar una confirmación. Es decir, nosotros cuando nos suscribimos a un hosting, vamos a dejar datos y estos datos, dentro de esos datos, tiene que haber algún correo para poder hacer la confirmación de que efectivamente ese feed que estamos subiendo corresponde a tu canal. Entonces, en este caso, yo no puedo o yo no podría darle continuar porque no es mi canal, ¿no? Y yo, como no tengo un canal de podcast, pues sencillamente no, no podría confirmarlo. Entonces, hasta aquí, digamos que ahorita llegaríamos, en este caso de publicación, porque no es mi canal de podcast. Lo importante acá es verificar que cuando ustedes ya tengan su canal de podcast o tengan un hosting, que ustedes lo puedan publicar y efectivamente aparezca su canal que está en el hosting. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda, algo que quieran consultar? Recuerden que aquí estamos para aprender, ¿no? O sea, todos, inclusive si alguien ha tenido alguna experiencia con temas de podcast, también lo puede comentar, ¿no? Con toda confianza. Adelante, Contreras. Sí, maestro. Mire, yo estaba usando una aplicación de podcast. Cuando realizaba el podcast, que metes el audio, metes toda la presentación y lo transmitías por WhatsApp o Teams o una plataforma de ese tipo Zoom, el detalle que me topé que no era 100% compatible para reproducir el audio directo, como si fuera un audio normal. Ajá. Eso fue lo que me topé. No sé qué herramientas recomienda que sea así, que no tengamos ese problema de compatibilidad, que tú crees el podcast y se transmita como un audio simple, que lo puedas reproducir en WhatsApp, que lo puedas reproducir en Teams directamente sin que le piques y se abra otra aplicación externa. Claro, sí, entiendo. Mira, Contreras, en tu caso, entiendo que son, por ejemplo, contenidos que tú creaste con tu formato. Mi recomendación, uno de los formatos más sencillos es el MP3. Tiene una calidad aceptable y creo que lo reproducen la mayoría de dispositivos, ¿no? Creo que el tema aquí es que justo por eso es que se debe tener un hosting que genere un feed, porque ese feed es el que permite que en cualquier dispositivo se pueda reproducir ese audio. Entonces, la función del hosting es justamente convertir ese audio en un formato compatible para cualquier plataforma. En tu caso, por lo que entiendo, o lo que estás comentando es, sencillamente tú creaste un audio que quieres difundir, pero de manera personal, o sea, no a través de una empresa. Entonces, eso se puede traducir como un audio cualquiera que algunos dispositivos probablemente por el formato en que lo guardaste no lo reproducen. Pero desde mi punto de vista y por la experiencia, creo que la mayoría de dispositivos puede reproducir el formato MP3, ¿no? Entonces, no sé en qué formato lo estabas haciendo, a lo mejor en WAV o algo así, y sí entiendo que algunos dispositivos no permiten esos formatos, ¿no? Entonces, yo creo que sería más tema de averiguar, porque hay herramientas también gratis que te convierten los formatos. Entonces, a lo mejor los iPhone no te reproducen
MP3, sino que tienen un formato propio. Entonces, tú grábalo en MP3, busca un conversor y lo puedes publicar, inclusive puedes poner al final para iOS, para Android y listo, ¿no? Así la gente va a saber cuál audio utilizar, ¿no? Entonces, sería algo recomendado en caso de que tú quieras hacerlo así como podcast personales, ¿no? Que no quieras subirlo a un hosting, que es el que te convierte en ese formato. Gracias, maestro. ¿Va? Perfecto. Bien, entonces, hasta aquí llegamos a lo que es enviar el feed al RSS. Entonces vemos que agregamos el feed a la herramienta. En este caso, fíjense que nos metimos en Google Podcast Manager y con su cuenta de Google, automáticamente ya él va a abrir esto. Lo que sí es que él no, o sea, él no va a entender o él va a entender que ya tú tienes un canal de podcast, es decir, un hosting, porque estás introduciendo el formato RSS. Entonces, Google Podcast Manager, aquí ya lo que tú has dejado publicarlo y ya Google se encarga, como vamos a ver más adelante, de sacar estadísticas a Google, así como tiene para YouTube publicidad, estrategias de publicidad, cómo monetizar, igualito lo tiene para los podcasts. Entonces, luego que hacemos la publicación, que tenemos que hacer la confirmación, que no la hicimos ahorita por lo que les comenté que requiere un código de verificación. En este caso, fíjense que aquí, por ejemplo, ya pasó el tercer punto, que es enviar el código de verificación. Entonces, cuando envían el código de verificación, antes de esto está la parte de lo que comentábamos, ¿no? De asegurar de que el podcast incluya la descripción detallada, un buen título, una buena portada, una buena imagen, o sea, que sea atractiva. Entonces aquí ya le damos confirmar. Cuando le damos confirmar, va a llegar una verificación, un código al correo que tenemos registrado en este caso, en el Podcast Manager o en Gmail, o sea, el que registramos tanto con el que ingresamos a Google Podcast Manager como el que generamos en el hosting. Cuando damos clic allí, ya automáticamente nos aparece que está confirmado y tenemos una ventana. Esta ventana es interesante. Voy a hacer aquí un poquito la lupa. ¿Por qué? Porque Google Podcast Manager o la administración de podcast de Google, empieza a mostrar estadísticas. Fíjense que aquí dice de reproducciones, minutos de reproducción, suscriptores nuevos, y esto es solamente una partecita de la estadística que podemos ver ya de esos podcasts que ustedes tienen. Entonces, algo muy interesante y para los que a lo mejor quieren trabajar en esto propiamente ya con temas de monetización, es que Google les da las herramientas estadísticas para ver cómo es el comportamiento. Inclusive en el tiempo, fíjense que esto es, aquí estamos hablando del tiempo. Este es un ejemplo que va desde el 20 de enero del 2023 hasta febrero 6. Entonces, él les va a tener aparte el histórico y esto es interesante porque les va a indicar a ustedes cuánto tiempo de reproducción mantiene
un usuario o el promedio, cuántos suscriptores van a ir, van creciendo en el tiempo, y así ustedes saben si el contenido que ustedes están subiendo es atractivo o no. Entonces es bastante importante en este caso usar, desde mi punto de vista, Google Podcast. ¿Por qué? No pagan nada y solamente deben tener una cuenta Gmail. Entonces, ya tienen todo. Si utilizan otras plataformas, Spotify, saben que tienen que tener como una membresía y cosas así, para poder tener todas estas opciones, sobre todo el tema de estadísticas, que es tan importante, ¿no? Entonces, una buena opción es Google Podcast, justo por esto, ¿no? Porque no tienen que pagar nada para subir sus podcasts. Obviamente deben estar suscritos a un hosting para poder tener el feed y así publicarlo en Google Podcast. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Qué les ha parecido? Creo que está bastante claro, ¿no? Ok, muy bien, Contreras. Ok, López, todo bien, perfecto. Aquí hay alguna, bueno, aquí puse un enlace. Vamos a tomar este es el de Google Podcast y Podcast Manager. Ahorita vamos a ver pero el primero que les quiero compartir es este. Durante la investigación que estuve haciendo del podcast, sobre todo para, digamos, principiantes que quieren probar, me pareció interesante este servidor. Este servidor, fíjense que dice empieza, es gratis. Entonces, este servidor es un hosting en el cual nos permite subir podcast o audio, pero tiene ciertas limitantes, que es que solamente permite, creo que son 5 personas, como decir, participando en el podcast. Vamos a ver si aquí aparece. Vamos a darle aquí, empieza ya gratis. Bueno, aquí me va a pedir cuenta. Sin embargo, bueno, aquí aparecen precios. Fíjense que aparece gratuito. Aquí están las condiciones. Aquí está el plan básico y plan profesional. Entonces, el gratuito es este. El logo de StreamYard, el límite de transmisiones. Aquí, fíjense, aquí dice transmisiones o graba hasta 20 horas al mes con el plan gratuito. Entonces no está mal, ¿no? O sea, hasta 20 horas al mes. Creo que es bastante aceptable, ya que ustedes pueden seleccionar un tema y pueden publicarlo, en vez de hacerlo diario, lo pueden hacer cada dos días a la semana, y creo que les va a sobrar la cantidad de horas. Aquí dice grabaciones locales, 2 horas por mes. Esto dice grabaciones, archivos de audio y video separados en dispositivos de cada usuario. Incluso si la persona tiene una conexión débil, las grabaciones. Bueno, esto es algo interesante que tienen los hostings en las plataformas, que aun cuando su internet sea débil, la grabación mantiene cierta calidad. Probablemente ellos tienen algún buffer que cuando ustedes están subiendo no se pierden los frames o parte del audio, sino que él espera que esté completo para poderlo cargar de manera correcta, ¿no? Entonces, esas son opciones que tienen los hosting y ayudan a que su publicación siempre mantenga un buen
nivel de calidad. Otro punto aquí importante es que se pueden tener hasta 6 personas en la transmisión. Esto es lo que les comentaba. En los podcasts, en algunos casos, podemos tener como tipos de entrevistas, ¿no? Vamos a hablar de tal tema. Por ejemplo, ahorita en este caso, bueno, vamos a hablar del tema de podcast y yo les digo, bueno, vamos a tratar de que participemos todos. Y ahorita en la clase tenemos 47 personas, entonces, de acuerdo al, 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 al hosting gratuito, solamente me permite que existan 6 personas en la transmisión. Por lo tanto, si yo quiero hacer un video o un podcast, perdón, un podcast con ustedes en este momento, en este servidor, solamente podrían participar 6. Entonces, esas son las limitantes que pueden tener los servidores. En este caso, StreamYard, que me pareció una buena opción porque te da la parte gratuita. Me imagino que hay otros servidores que tienen más o menos este concepto de que tienen una parte gratis y otra que es de paga, ¿no? Aquí se invita a un miembro del equipo a tu cuenta como administrador o coanfitrión. Entonces, aquí básicamente es como que alguien más tú seleccionas que sea como administrador. En este caso, por ejemplo, en el Classroom que estamos viendo, yo tengo un moderador y él también es administrador. Entonces, es más o menos esto que permite tener un administrador. Si vemos en el plan, vamos a agarrar el plan profesional. Aquí dice que podemos poner hasta 4 personas. La cantidad de personas que se tienen, en teoría es hasta 12, creo. Compartir cámara, o sea, tiene muchas más opciones, inclusive fíjense que la parte de calidad a nivel de definición completa para incluir imágenes es bastante buena, ¿no? Entonces, esto digamos que es un servidor de los que hablamos de hosting que permite una opción gratuita y es una buena opción para ustedes si están iniciando. Perdón, por ejemplo, la persona que comentó, creo que fue Contreras, que comentó que publica. Bueno, Contreras, esta puede ser una buena opción para ti, para usar el hosting y publicar y ver si ya, bueno, en teoría, se podría reproducir en cualquier dispositivo, ¿no? Ok. Bueno, esa es una opción. Ahora vamos a ver, voy a cerrar aquí. Y vamos a ver en las opciones que traemos en Gmail, su Gmail, así como vimos la de Google Draw, la de dibujar en Google, igual nos vamos a Google Apps, que es la opción que traemos acá en el Gmail. Le damos clic allí y vamos a bajar hasta donde dice más. Fíjense, en este caso yo tengo esto, estaba haciendo una prueba, yo no estoy suscrito bueno, no tengo ningún podcast, ni tampoco estoy suscrito, pero tengo la opción de utilizar el Google Podcast para visualizar o para revisar algunos podcasts. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a quitar la lupa. Vamos aquí a más, le damos a más. Y ponemos acá en Google Workspace Marketplace, ponemos podcast, escribimos así podcast. Y nos va a aparecer uno que dice podcast app. Entonces aquí yo estoy en este. Voy a desinstalarlo para mostrarles cómo se instala. Entonces voy a repetir el procedimiento. Nos vamos acá. Bajamos. Le damos aquí en más apps de Google Workspace, perdón, Marketplace. Y aquí ponemos podcast. Podcast. Aquí está.
¿Okay? Aquí está Podcast App. Le damos acá en Podcast App y le damos a instalar. Entonces, en el proceso nos pide continuar. ¿Con qué cuenta? En este caso, bueno, la voy a hacer con la que estoy logueada, que es con mi cuenta de la universidad. Me dice que, bueno, a partir de aquí, pues se va a compartir mi nombre. Se le damos continuar y aquí nos dice que queremos, qué queremos seleccionar o qué queremos aceptar de estas condiciones, ¿no? Ver, crear y eliminar mis propios datos de configuración. ¿Esto para qué? Porque nos va a asociar la cuenta con el Google Drive para descargar. Por ejemplo, si yo quiero descargar un podcast, él se va a quedar en Google Drive. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos en las opciones que nos da Gmail, por lo general quedan en Google Drive. Ya después, si queremos guardarlas en nuestro computador, bueno, es una opción que tenemos, ¿no? Pero todo lo que hagamos normalmente se guarda en Google Drive. Entonces aquí dice, si queremos ver, crear, eliminar datos, conectarse a una cuenta de Google Drive, ver y editar, crear, eliminar solo archivos. Entonces, esas son opciones que aparecen. Y aquí estas pues sí son mandatorias, ¿no? Que cuando ingresamos a Google, tenga ya disponible la app. Entonces le damos continuar y aquí fíjense que me aparece ya la opción que me dice ingresando a Google Apps, que es el simbolito que vemos acá, y le damos en Open y nos va a aparecer. Entonces probablemente si le damos aquí en Drive y le damos en nuevo, en más, fíjense que aquí ya aparece. Entonces, así como ingresamos a Google Dibujos o Google Draw, igualito ingresamos a Podcast. Repito el procedimiento. Después que ustedes instalan la aplicación acá, la pueden buscar aquí. En Google App, pueden ir abajo, a lo mejor les aparece, pero de repente no les aparece. Entonces, la manera directa es Google Apps, se van a Drive, le dan en nuevo, no van a crear nada, solamente le dan aquí en más y ahí se les despliega las opciones. Entonces, en estas opciones vemos el podcast, app, le damos clic allí, voy a cerrar esta parte. Y ya fíjense que aquí aparecen, en este caso ustedes ponen la zona, ahorita, o el país, estoy en México, que quieren buscar. Fíjense la cantidad de temas que existen, ¿no? O sea, de arte, de negocio, de comedia, educación, de juegos, de gobierno, de salud. Entonces, aquí tenemos múltiples opciones para revisar podcast. En este caso, por ejemplo, yo me meto en educación y aquí indica también en educación qué podemos revisar. Entonces, fíjense que aquí hay, por ejemplo, relatos en inglés de Duolingo, inglés de cero con Daniel, de todo un mucho, de envidia. Entonces, hay múltiples opciones, ¿no? Aquí yo, si le doy, bueno, al quitar, pues sencillamente voy a cancelar la opción que tengo, pero ahorita no me interesa. Voy a dejarla allí y vamos, por ejemplo, a este podcast que es de Duolingo, que bueno, es una herramienta, bueno, en teoría gratis, creo que ya hace un tiempo la pusieron de paga. Hay una opción que es gratis y otra de paga. Que bueno,
es una buena opción para aprender inglés. Entonces, ingresamos a este canal de podcast. Fíjense que aquí aparecen las historias, bueno, en este caso, como es de educación, nos va a enseñar inglés. Entonces, aquí tenemos opciones. Si le damos clic en la imagen, en la parte inferior, nos va a aparecer un enlace. Si le damos clic en ese enlace, fíjense que nos va a llevar al canal de podcast de Duolingo. Entonces, aquí, en este canal de podcast, tenemos, como ven, diferentes opciones: Spanish, francés, inglés. Y más abajo nos dice en qué plataformas podemos escuchar esas, o en qué plataformas podemos encontrar esos podcasts. Entonces, fíjense que está Spotify, YouTube, Google Podcast, entre otros, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del podcast, de la historia, bueno, en este caso, relatos en inglés con Duolingo. Entonces, lo interesante es que está la transcripción. Si vemos, para el inglés, a veces sí necesitamos ver el contenido, ¿no? A diferencia de otro contenido, que es, por ejemplo, pueden ser historias de una película o narrar una película. En este caso, a veces queremos ver cómo lo escriben, ¿no? Porque vamos a escuchar cómo se pronuncia, pero de repente no cómo se escribe. Entonces, probablemente en este contenido, si queremos profundizar un poquito más, sí tendremos que seguir el relato y bueno, y de repente bajar, ok, él mencionó hacker, entonces como que debemos revisar el contenido. Aquí básicamente cuando le damos clic, él va a empezar a relatar esta historia, ¿no? Y va a empezar a nombrar o a meter contenido. Si se fijan, esto es en español, ¿no? Entonces aquí les dice quién está hablando en ese momento. Y luego va a decir entre ruido y los olores, comidas, salteados. Entonces aquí ya mete algunas palabras en inglés. O stir fry food, spices. Entonces, fíjense que aquí ya ustedes van escuchando la historia y ella va narrando tanto en español como en inglés. Entonces, esto es, digamos que es un podcast bastante interesante porque pues, nos permite aprender inglés de manera sencilla. La otra es que aquí yo me metí en la página directa de Duolingo. Aquí yo le estoy dando que me muestre como más detalles y también igual me pone el audio, pero no me pone el relato. Tengo que ir a la página. Esto es un ejemplo de sencillamente un canal de podcast. Y está la otra que es que aquí directamente podemos darle clic y él nos va a poner el relato completo sin tener que ir a la página propiamente del canal, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones. Para mí, en este caso, como queremos aprender inglés, yo recomendaría que entraran al canal y ingresaran a la página directa. ¿Por qué? Porque pueden seguir el relato, ¿no? Como les comenté, como es otro idioma, entonces siempre tendemos a buscar, ok, esto se pronuncia así, ¿no? Es normalmente lo que uno trata de entender. Pero es una opción bastante buena para pues, las personas que quieren aprender inglés, ¿no?
Y así como este canal, vemos pues muchos otros, ¿no? Aquí podemos ver de tecnología y los múltiples canales que hay allí. Desarrollos, vamos a ver si hay uno que... Otros sonoros. Android, por ejemplo, bueno, este que es de desarrolladores. Entonces vamos a ingresar acá. Bueno, habla de los lenguajes de programación, probablemente algunos que son los más relevantes, bien sea para aplicaciones o para páginas web o para distintos lenguajes. Y aquí también, si se fijan, nos dan opciones de ir a su canal de YouTube y también directo a su página de desarrollador, ¿no? Entramos acá. Ya aquí es propiamente, bueno, de hecho es canal es su canal también de YouTube, donde exponen sus videos para desarrollar, ¿no? Programas, aplicaciones, entre otros. Entonces, fíjense que es muy sencillo ingresar desde Gmail al Google Podcast. Recuerden que esto ya es solamente para visualizar, o sea, entrar en los diferentes podcasts que hay con diferentes categorías y sencillamente seleccionar uno y empezar a escuchar, ¿no? En este caso, aquí pues no podemos, como decir, publicar si no tenemos nuestro canal, ¿no? Es digamos que la diferencia, pero digamos que pueden indagar y sencillamente recuerden que ingresamos acá, le damos a Drive, le damos más, no, le damos a más otra vez y aquí aparece. Como ven aquí hay otras opciones que tenemos que son igual totalmente gratuitas, el solamente tener Gmail. En la clase anterior vimos lo que eran dibujos, ahorita vimos lo que es podcast, pero si ustedes se fijan, inclusive aquí en la parte de Google Apps, pues vemos todas las aplicaciones que tenemos gratuitas para interactuar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Ya están en la capacidad o se sienten en la capacidad de crear su propio canal de podcast? Creo que se requiere práctica, ¿no, maestro? Únicamente ya una vez que hagas tu primer podcast, yo creo que ya de ahí ya va a ser todo más fácil. Efectivamente. Sí, lo interesante de esto es lo que les comenté al inicio de la clase, que es, adelante Contreras. Sí, maestro, aquí nada más, cuando uno va a editar un podcast, tienes que cuidar que no haga tanto ruido, realiza los diálogos, los lees varias veces antes de hablar, después tomas suficiente aire, respiras y empiezas a leer el diálogo de memoria o lo lees y de esa forma ya estás bien preparado y lo practicas varias veces y te quedas con el mejor que te guste. Efectivamente, así tiene que ser. Sí, algo que engancha mucho es que sea fluido, ¿no? O sea, que como es audio, normalmente cuando se tiene video, el video tiende a ocultar esos detalles que si no tenemos otra distracción, un audio que se corte, que haya muchas pausas, que no sea fluido, no va a enganchar, ¿no? Y la idea del podcast es enganchar al punto de que las empresas te busquen para hacer publicidad en tu canal de podcast. Gracias, Contreras. Interesante
la intervención. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna duda de las herramientas que vimos? Si quieren que repita algo de las herramientas, porque sé que para ustedes es algo nuevo, pero creo que es muy útil, ¿no? No solamente para el tema de podcast, sino para, si quieren crear contenido en YouTube, también lo pueden hacer, o en otras plataformas. Nada, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, igual yo le comento a la moderadora para que tengan esa información, porque digamos que la presentación tiene todo el procedimiento. También tienen los enlaces por si quieren volver a revisar algo. Eh, y también tienen, recuerden que tienen allí las opciones, sobre todo de esto del tema de licencias gratuitas para contenido de música, y las herramientas de software que les comenté, también los hosting, que creo que es la parte más importante del podcast, aparte de lo que es el contenido, ¿no? Como tal, es lo que más ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? La parte del software de edición, de grabación, edición, la parte del hosting y el contenido de licencia gratuita para poner audio en sus, bueno, digamos, música en el fondo de sus podcasts. Y por último, pues, ¿cuál servidor de podcast van a ustedes utilizar en su canal? Si no hay más dudas, preguntas, con esto terminaríamos la clase de podcast. Alguien, bueno, de la clase anterior me consultaron si había alguna certificación. Efectivamente, sí me confirmaron. Les voy a mostrar acá. La condición para que ustedes reciban la certificación es que deben asistir a las 3 clases. Es decir, la primera clase fue Google Drop, que fue la semana pasada. Esta clase es Google Podcast y la siguiente va a ser Classroom. Entonces, todos los que asistan a estas 3 clases van a tener esta certificación que se llama Google Collection. Al término de la última clase, a ustedes le van a hacer llegar su certificado, ¿no? Entonces sí es importante que asistan a las 3, porque esa es la condición. O sea, si asisten a las 3 clases, entonces ya ustedes van a poder obtener el certificado de Google Collection, porque digamos que la condición es que tengan esas 3 clases para poder dar el certificado. Alfaro dice que no pudo entrar. Bueno, será en la siguiente, o igual consulto para ver si, bueno, en cada corte se repiten los contenidos, entonces probablemente por allí tengan esa opción, ¿no? Igual voy a consultar, Alfaro, lo que tú comentas de si como la sesión queda grabada, si ustedes la reproducen, hay alguna manera de confirmar y que se considere, ¿no? Entonces, igual me llevo esa consulta. Y recibir, para ver si pueden tener la opción de recibir la certificación. ¿De acuerdo?
Bueno, bien. Si no hay más dudas o consultas, hasta aquí la clase. Me alegra que hayan participado. Veo que, bueno, hubo bastante quórum, y eso es interesante. La idea es igual que ustedes aprendan de estas herramientas digitales que las tienen solo con una cuenta de Gmail y bueno, aprovechen pues para utilizar todas estas herramientas gratis. Allí el moderador compartió la liga que va a quedar, que se va a publicar en YouTube. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Sí, profesor, muchas gracias. Muy buena la clase. Bueno, me alegro. Gracias, profesor. Claro. Gracias, muy amable.